Un cordial saludo, te habla Adrián Rodríguez. Gracias por visitar mi canal y en esta ocasión quiero presentarles mi nueva plantilla de costos básica. Esta plantilla de costos básica te va a permitir hacer un presupuesto de equipos, de muebles y enseres, sacar tu presupuesto de personal, crear una hoja de materiales con costo promedio, mermas y costo por gramo o unidad. Es muy útil, por ejemplo, si tú te dedicas a la fabricación de alimentos o tienes un pequeño local de comida rápida y necesitas costear tus platos, entonces te va a servir mucho. Igualmente te permite sacar un presupuesto de costos fijos, realizar un análisis de punto de equilibrio en función de un proyecto de ventas que tengas en tu establecimiento y que te va a servir muchísimo para tomar decisiones con respecto a lo mínimo que tienes que vender en tu establecimiento, tanto en unidades como en dinero, para sostener tu operación. No, la plantilla no sirve para calcular costos energéticos, ni consumos de agua, ni nada de eso. ¿Por qué razón? Porque cada caso es particular en función de sus procesos. En caso tal de que tú tengas una particularidad con tu operación o si estás pensando en crear un negocio, te invito a que en la plantilla vas a encontrar un enlace en donde dice clic aquí para pedir una cita personal y aquí podrías enviarme una solicitud de asesoría o de consultoría personal vía internet para conocer tu caso y ver de qué forma podríamos plantear un modelo de costos y presupuestos para tu negocio. Entonces, acá donde dice inicio, aquí van a encontrar todas las pestañas de, de la plantilla. Vamos a iniciar con activos. Entonces es una hoja muy simple. Vamos a tener acá pues una lista desplegable en donde están las maquinarias y los equipos, donde tú puedes poner la fecha de compra, la cantidad, el costo unitario y el costo total te lo calcula inmediatamente. E igualmente la depreciación mensual. Recordemos que la depreciación es un costo imputable a al desgaste de las maquinarias y eso se utiliza sobre todo en la parte contable para saber hasta qué punto tienen vida útil los equipos que tú estás utilizando. Lo mismo pasa con los muebles y los enseres, hardware y software. Si tienes edificios que por lo general no se deprecian, sino que se aprecian. Y los vehículos, sea de producción, de administración o de ventas. Entonces, esta hoja de activos te va a servir para sacar un presupuesto inicial de equipos o utensilios o mobiliario que necesite tu negocio para la operación. Esto es muy importante si estás sacando, por ejemplo, un préstamo o si vas a solicitar un capital semilla o algo así. La mayoría de las entidades te van a pedir un presupuesto de activos para poder detectar cuánto tú necesitas en capital inicial para el montaje de tu negocio. Bueno, me devuelvo y vamos a encontrar aquí una plantilla que se llama personas. Esto es muy importante porque aquí este presupuesto que es de personas nos permite sacar costos fijos de personal, sea operativo, administrativo o de ventas. Entonces acá tú puedes poner un número de empleados que van a trabajar en cada área. En la parte operacional le pones un salario en promedio lo que gana cada una de esas personas, un auxilio de transporte. En Colombia se paga no solamente un salario, sino también un auxilio de transporte. Acá yo he puesto unos datos hipotéticos para el ejercicio para que ustedes conozcan cómo se hace. Y acá donde dice ARL simplemente es la administradora de riesgos laborales que dependiendo de la actividad es el porcentaje a pagar por parte del empleador a la administradora de riesgos laborales con respecto a este rubro, ¿sí? De protección laboral pues del empleado.
Igualmente está el cálculo de la EPS, la pensión y la caja de compensación familiar. Tengamos en cuenta que en Colombia hay unas reglas específicas con respecto a normatividad laboral, hay unas exenciones tributarias para los empresarios que se dediquen a la manufactura o dependiendo del número de empleados que tengan en su empresa, tienen ciertas exenciones con respecto a los aportes a seguridad social. Entonces es importante que antes de que hagan esta plantilla, que se metan a la loca a meterse en esta plantilla en Excel, eh, analicen un poquito cuáles son las obligaciones tributarias que ustedes tienen y que eso se refleje en su modelo de costos y presupuestos. Las prestaciones sociales, aquí estamos hablando de las cesantías, el interés a las cesantías, vacaciones y prima, ¿sí? Y un concepto de uniforme o dotación de trabajo, pues yo puse aquí un valor hipotético, de eso depende puntualmente de su actividad y de los riesgos laborales de la actividad que vaya a desempeñar cada uno de sus empleados, es la dotación que tendrán que tener en en su actividad. Entonces, acá nos calcula en función del número de empleados y la carga laboral los rubros a nivel laboral, lo que ustedes tienen que pagar mensualmente, ¿sí? Lo mismo pasa con las personas a nivel administrativo y las personas en ventas, ¿sí? Esa plantilla de personas es muy importante porque es el costo fijo de su personal en caso tal de que su operación sea costo fijo. Tengamos en cuenta que en la operación de un negocio pueden tener también personas al destajo o por operación, que eso ya se convierte en un costo variable. Tenemos acá entonces también una hoja de materiales, que esta hoja de materiales me permite algo muy bonito y es tener aquí todos mis materiales, agregar por ejemplo un material nuevo, puedo agregar un material nuevo, supongamos que quiero poner leche y eso viene por 1000 mililitros y vale, qué sé yo, 2800 pesos, ¿sí? Que en el otro mes valió 2500 y que en el otro mes valió 2700. Lo bueno de esta plantilla, como se las hice, es que como los materiales son variables en el tiempo en función de la estacionalidad de acceso a los mismos, quise hacer como un promedio trimestral del precio del producto y le puse un incremento. Ese incremento pues puede ser el, el IPC o el índice de precios del consumidor o la inflación, ¿sí? Es recomendable que se trabaje con la inflación, porque recordemos que la inflación hace que la moneda pierda valor o gane valor, por lo tanto los materiales pueden valer menos o pueden valer más. Con ese precio incrementado, por ejemplo en este caso que es 3.50, ustedes los pueden cambiar al 3, por ejemplo, inmediatamente el sistema o la plantilla nos cambia inmediatamente el costo, me saca un precio ajustado promedio en función de ese incremento en precio. Yo puedo definir que es solamente el 0% y no vamos a tener ningún por ciento, ningún incremento. O puedo decir es el 1% o es el 3%, lo voy a bajar con el 3, ¿sí? Esto es muy importante porque recordemos de que los materiales valen distinto en el momento en que los compramos y en el momento en que los usamos en nuestras plantas de producción. Tenemos entonces un precio ajustado promedio que simplemente es el precio promedio del precio de compra de cada uno de los meses por el 3% y le sumamos pues ese incremento del 3% y luego ese producto lo dividimos, o ese precio o ese valor lo dividimos entre la cantidad o la presentación comercial de ese producto. Entonces hablábamos de que la leche venía por 1000, podemos decir que es una bolsa y va a valer lo mismo, ¿sí? Podemos decir de que el producto tiene una merma, puede que sí, puede que no. Podemos decir que el producto tiene una merma del 1% y él inmediatamente me va a calcular a mí cuánto realmente cuánto realmente se va
a utilizar, no se va a utilizar una bolsa, sino que utilizar, por ejemplo, uno. Podemos poner aquí 1000 para el tema de asuntos de pesos y medidas, 1000, porque recordemos que si es en gramos o es en mililitros, sí es importante manejar la misma unidad de medida. Ya si es unidades, pues se sobreentiende que si es una unidad, pues no podríamos como considerar la merma. Consideren las mermas siempre y cuando ustedes estén trabajando en sistema métrico internacional, o sea, gramos, mililitros, kilogramos, onzas. En este caso ustedes pueden poner una merma. Es importante que ustedes definan esas mermas cómo las sacamos. En su planta de producción simplemente ustedes hacen el proceso de arreglo de materiales. Entonces lo único que hacen es peso inicial y peso final, ¿sí? Y sacan esa diferencia y lo dividen por el precio, por el peso inicial y ahí les va a dar el porcentaje de rendimiento y el porcentaje de mermas. Esto es muy importante si tú tienes un restaurante, si estás trabajando en una fábrica de pan, si estás sacando pulpas de fruta, bueno, qué sé yo. En cualquier empresa manufacturera, consultar las mermas y tener un KPI de mermas por material. ¿Por qué razón? Porque eso te va a decir a ti qué tan eficiente es el uso de los materiales, qué tan eficientes son los métodos de manejo de los materiales y qué tan eficiente es tu personal en cuanto al control de las mermas dentro de tu establecimiento, incluyendo el control de los desperdicios, ¿sí? Entonces, en este caso, eh, disponible promedio sería 990 gramos, ¿sí? Y realmente el producto no nos va a valer por mililitro o por gramo 2.747 pesos, nos va a valer 2.774. ¿Por qué razón? Porque es menos cantidad sobre un precio mayor, ¿sí? Entonces es más precio sobre menos cantidad. Entonces, por lo tanto, el incremento en costo tiende a ser mayor. Tengan en cuenta eso, que es que muchas veces las personas dejan de costear bien por no hacer un buen análisis de las mermas de su producto. Muy bien. Entonces, con este insumo de materias primas, empaques y embalajes, con eso ustedes pueden hacer una hojita de inventarios muy simple que les permita a ustedes controlar el costo promedio. Obviamente hay programas más especializados para hacer este examen. De hecho, yo manejo pues un sistema que se llama Costos. Es una suite especializada para atender este tipo de problemáticas, por ejemplo, en servicios de alimentación. Eh, Más sin embargo, si ustedes están arrancando, pues me parece que podríamos utilizar esta herramienta. Bueno, vamos para la hojita de costos variables. Esta hojita de costos variables simplemente es una hoja de formulaciones. Entonces, simplemente lo que ponemos acá es un nombre de producto. Aquí hice pues como una imitación de una hamburguesa. Entonces puse aquí queso mozzarella, pan de hamburguesa, carne de hamburguesa, tomate, lechuga. Aquí ustedes van a poner los gramajes efectivos que usan en la formulación, no el peso crudo, sino el peso disponible. O sea, después de hacer los arreglos, después de haber quitado cáscaras o haber retirado, por ejemplo, piel o algo así, por ejemplo, en frutas o verduras, eh, poner la cantidad efectiva que se van a utilizar en la materia prima después de arreglos, ¿sí? Tengamos en cuenta, bueno, esto es automático. Aquí, pues una vez ustedes tengan en la lista de materiales, eh, hayan hecho pues como su hojita de inventarios, les va a salir una lista desplegable en la lista de ingredientes, va a salir una lista desplegable. Y esta lista desplegable le va a permitir, vea que aquí está la leche, ya salió, la que habíamos puesto, y les va a permitir hacer un entrecruzamiento de la información. Si es que somos mozzarella, me pone el costo por gramo y simplemente me multiplica el costo por gramo por la cantidad y ahí me va a salir el costo total de ese ingrediente en la formulación, ¿sí? Bueno, importante acá, un concepto muy importante que es el tema de batch. Un batch es lo que usted produce en un tiempo determinado en su planta de producción. Entonces puede ser que su batch puede ser, yo no hago una hamburguesa, hago 50 hamburguesas en un turno de una hora, por ejemplo. O yo no hago, o yo hago, por ejemplo,
1000 kilos de pulpa de tomate, ¿sí? Y esos 1000 kilos de pulpa de tomate sería su batch de producción. Una cosa es los 1000 kilos de tomate y otra cosa es el gramaje de su producto. También es importante que ustedes tengan en cuenta el gramaje de su producto. En este caso, pues como es una hamburguesa y como es un producto pues que es muy, o sea, no se produce en volumen, sino que ya es muy unitario pues en la fabricación. No hay necesidad de decir, mire, es que unidades por batch van a salir 10, pero en caso tal de que ustedes saquen pulpa de fruta, ustedes pueden decir, mire, por 1000 kilos de pulpa de fruta van a salir 100 unidades, dependiendo del gramaje que ustedes manejen, ¿sí? Entonces hay que hacer ese estudio previo también de cuántas unidades les rinde esa mezcla, por ejemplo, de pulpa o de salsas o de, bueno, qué sé yo, lo que ustedes estén fabricando en volumen y poner acá unidades por batch, ¿sí? Acá les va a salir el costo total, que es la sumatoria del costo variable de cada uno de estos ingredientes, el costo total, el costo por batch. Bueno, otra cosa importante, aquí en la lista de materiales ustedes pueden poner los empaques, no hay ningún problema. Aquí no puse empaques, pero entonces en la lista de materiales ustedes pueden poner el empaque para que les tenga todo el consumo como tal, porque una hamburguesa pues necesita el papel en donde se empaca, ¿cierto? Entonces, en este caso no lo tenemos. Entonces, el costo total de esa unidad es 3.025 pesos. Sabemos que sale solamente una unidad. El costo por unidad, pues ya sabemos que es 3.025 pesos. Y acá este margen, pues ya ustedes tienen que empezar a trabajar. Es otra tarea que deben hacer antes de meterse a trabajar en este Excel. Es analizar precios de mercado. A cómo está una hamburguesa en el mercado, a cómo se hace, ¿sí? Y dependiendo de eso, eh, ustedes definen, yo le quiero ganar el 30% de margen, el 40%, el 50%, bueno, para poder calcular el precio. Y el precio, recordemos que siempre es el costo de venta dividido uno menos el porcentaje de margen de contribución. ¿Sí? ¿Qué es el margen de contribución? Es el dinero que me va a quedar a mí después de pagar los gastos variables o los costos variables y que me va a servir a mí para pagar los costos fijos y generar la utilidad de mi negocio. ¿Sí? Entonces, en este caso, si mi costo de mi hamburguesa es 3.025 pesos y yo quiero ganarle un margen del 80%, ese producto lo vendo a 15.132 pesos, ¿sí? También es importante acá poner un costo variable que más que un costo, pues es un gasto como tal, porque eso es no recuperable, una comisión por ventas. Y esa comisión por ventas ustedes la estiman según lo que ustedes definan en el mercado. Pueden decir a un vendedor, véndame las hamburguesas y yo le doy un 10% de comisión por hamburguesa que me venda, ¿sí? Y al final me va a decir, restándole los 15.000 menos el 10% de esos 15.000 es 1.512 pesos, me va a quedar entonces un valor total, una contribución marginal, no de 15.000 pesos, sino de 10.587 pesos, que correspondería al 70%. ¿Por qué? Porque le quitamos un 10% en comisión de ventas, ¿sí? Esta hojita es muy importante porque les va a servir a ustedes para detectar la variabilidad en costo de consumo de materiales. Ahí pueden jugar, por ejemplo, yo no quiero meterle 50 gramos de tomate, sino que le quiero meter 70 para que tenga más relleno, ¿sí? Teniendo en cuenta de que este producto es mucho más barato que meterle, por ejemplo, pan de hamburguesa o meterle más queso mozzarella, ¿sí? O puede ser de que yo diga, yo quiero, en vez de meterle 1 gramo de lechuga, le quiero meter 20 gramos de lechuga, ¿sí? De forma tal de que le puedo bajar al queso mozzarella no a 90, sino a 80. Y miren cómo baja el precio del producto, ¿sí? Simplemente con un juego de cambios de ingredientes ustedes pueden eh, mejorar el desempeño en costos de su planta o mejorar los márgenes de su negocio, ¿sí? Entonces mire qué tan importante es esta hoja de costo variable, ¿sí? Me voy para la hojita de costos fijos y aquí este costo fijo pues son todos los costos y gastos fijos que tiene cualquier negocio en particular en este caso pues de hamburguesas, pues yo tengo acá
unos costos de mano de obra fija que ya los calculamos en personas, me lo trae automáticamente a esta plantilla porque es un costo fijo. Unos costos indirectos de producción. Recordemos que los costos indirectos de producción son aquellos que no hacen parte funcional del producto que usted está comercializando, pero que son parte inherente de la operación. Entonces, en este caso, todo lo que tenga que ver con limpieza y desinfección, control de plagas, agua potable, residuos sólidos, pruebas microbiológicas, físico-químicas, mantenimiento, el programa del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Todo esto son costos indirectos que ustedes deben de tener como costo fijo dentro de su planta. También tenemos unos servicios de terceros, como es el arriendo, el pago del local, el agua potable, pago de gas, mantenimiento técnico de la planta, metrología, servicios de transporte, de producción. Y tenemos las depreciaciones de maquinaria y equipo de trabajo, equipos de cómputo y vehículos de producción. Igual sucede en administración. Tenemos un personal en administración. Que el personal en administración tengamos en cuenta que están, por ejemplo, un jefe de planta y un jefe de calidad, por ejemplo, ¿sí? Tenemos también unos servicios a nivel administrativo que se pagan. Bueno, acá hay una aclaración, porque muchas veces en las plantas o en nuestros negocios llega la misma cuenta de servicios y no sabemos cómo calcular eh, qué corresponde al tema de producción y qué corresponde al tema de administración en cuanto a consumos de energía, consumos de agua. Yo qué recomendación les doy, la más sencilla. ¿Qué es lo que genera mayor valor dentro de su compañía? ¿La administración o la producción de sus hamburguesas? Entonces, si eso genera más valor, debería tener mayor costo. Entonces, podemos decir, por ejemplo, de que si mi factura de servicios públicos es de 600.000 pesos, puedo decir, el 80% de esos 600.000 pesos se los imputo a la producción, porque es la que más valor está generando en mi negocio. Y el 40% restante a administración y ventas, ¿sí? Para que no tengan ningún problema con respecto a cómo calcular el consumo de servicios en caso tal de que ustedes ya tengan un asunto muy particular. Por ejemplo, yo ya tengo las máquinas y quiero saber cuánto energía están consumiendo las máquinas, entonces voy a mirar en una plantilla cómo se maneja. Mucho cuidado con eso. Lo primero que se tiene que hacer son las mediciones de consumo energético. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, conseguir contadores energéticos, pegarlos a los equipos de forma tal de que a ustedes les pueda determinar, según la operación de ese mismo equipo, cuántos kilovatios está consumiendo y compararlo con la ficha técnica del equipo. Lo mismo pasa con las tomas eléctricas, con las luces, bueno, igual con el agua. Realmente, para poder hacer un estudio de consumo de agua, de luz, consumos energéticos o de consumo hídrico, hay que tener los respectivos contadores que se pegan a los equipos, por ejemplo, los de energía. Hay equipos, los que llevan energía, contadores energéticos. Si son de consumo de gas, hay contadores de gas portátiles que te permiten, en función del caudal que están saliendo de las tuberías, medir realmente qué es lo que está consumiendo ese equipo. Y en aguas también sucede lo mismo. Entonces, antes de sentarse a decir, mire, es que pagamos tanto por kilovatios hora, hay que tener una medición de consumo energético en la planta. Por último están todos los que son impuestos ilegales, financieros, y lo de ventas, que es publicidad impresa, pendones, la mano de obra en la parte de ventas. Si ustedes tienen un equipo, una fuerza de ventas propia, deben de tenerla. Unos servicios fijos, perdón, CRM, publicidad en internet, un sitio web, todo eso lo tienen que poner mensual. Son gastos y costos fijos que deben de tener mensuales, ¿sí? Y la depreciación de esos equipos también, pues a nivel de ventas, un computador, una tableta, un celular, todo eso lo tienen que poner como depreciación de equipos y hace parte del área de ventas. Y por último, una cosa que muchas personas no tienen en cuenta, pero que hace parte de la vida real, y son los gastos del propietario. Es importante tener en cuenta que muchas personas sacan dinero del negocio y desangran el negocio por no control de los gastos personales. Entonces, les he puesto acá una pequeña casilla. Esto lo pueden ampliar. Ustedes pueden anexar o agregarle una casilla o una fila más
lo que ustedes deseen, para poner lo que tenga que ver con los pagos o con sus gastos personales que estén sacándolos del negocio. Puede ser el arriendo de una casa, el mercado, los viajes, tarjetas de crédito, préstamos, todo eso lo tienen que poner acá, si lo están sacando del negocio. Bueno, y lo último, que es lo más importante acá, es, bueno, un análisis de punto de equilibrio. Bueno, voy a ponerle acá, porque no le he puesto el nombre del producto, es hamburguesa. Si yo le pongo hamburguesa aquí, inmediatamente en punto de equilibrio, me debe salir hamburguesa. Bueno, aunque no me ha salido. Qué pena, pero costos y gastos fijos, costo variable, y lo pego acá. Ok. Oh, bueno. Ah, bueno, que lo que pasa es que está protegida esta hoja y no me permite cambiar más nada, porque esto me lo saca automático, pero esto se mejora. Entonces simplemente es que tenemos acá el nombre del producto, le podemos poner aquí hamburguesa. Yo lo modifico apenas llegue. Y acá le vamos a poner, cuál es el costo variable unitario. Simplemente el costo variable sabemos que es 2.890. ¿De dónde sale ese valor? De acá. ¿Sí? Me devuelvo punto de equilibrio. ¿Cuál es el precio de venta? 14.454. ¿Dónde está eso? Del costo variable. Aquí está el precio, 14.454. La comisión por venta sabemos que es el 10%, 1.445 pesos con 41 centavos. ¿Cuál es la contribución marginal? Nos quedan 10.000 pesos, 10.117 pesos para pagar gastos fijos y generar la utilidad. ¿Sí? Aquí yo puedo poner un presupuesto de ventas en unidades. Yo puedo decir, eh, mira, yo quiero vender 5.000 unidades en hamburguesas. Y eso sería el 82% de participación en ventas de mi negocio. Supongamos que no quiero vender absolutamente nada más, solamente mis hamburguesas. ¿Sí? ¿Cuánto sería el punto de equilibrio en unidades? Inmediatamente, si yo digo quiero vender 5.000, esto lo contrasta inmediatamente con los gastos fijos, que son ¿qué? 14.602.841 pesos. ¿De dónde sale? De la hoja de gastos fijos. Hace una sumatoria de toda los gastos fijos de mensuales, y eso me lo va a contrastar con una contribución, con un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, en este caso, pues lo contrastamos con el presupuesto de ventas. Yo voy a vender 5.000 y la idea es vender 1.443. En dinero serían 20.859.779 pesos. ¿Y proyectados cuántos serían? 5.000 por 14.000, ¿cierto? Serían 72.270.537 pesos. También me calcula los materiales proyectados. ¿De dónde me los va a sacar? De la hoja de costos variables. Simplemente lo que hacemos es 5.000 unidades por el costo variable unitario. Tengamos en cuenta que ese costo variable puede cambiar según el cambio de la moneda. Suba la inflación o el índice de precios del consumidor, puede subir o puede bajar. ¿Sí? Y comisiones proyectadas. Este, este cuadrito que dice estrés del proyecto de ventas es muy importante, porque este me va a permitir a mí detectar qué tan fácil es poder llegar a ese punto de equilibrio. No. Cuando tenemos un sistema estresado, cuando ya tiene más del 35% de esfuerzo que tenemos que hacer para poder lograr esa meta. Lo recomendable es que sea menos del 30%. ¿Por qué razón? Supongamos que no sean 20 millones de pesos en punto de equilibrio, sino que sean 50. ¿Eso que representa en esfuerzos de mercadeo, en esfuerzos de ventas, en esfuerzos de promoción? Y que tu producto sea de muy buena calidad y que la gente lo acepte en el mercado.
y que a su vez mmm, pueda competir en el mercado con lo que hay en el medio, ¿sí? ¿Qué significa tener un estrés de ese sistema? Pues te implica un mayor esfuerzo. Y si tú estás empezando con tu negocio y tu presupuesto es limitado y no tienes la forma de crecer y no tienes la forma de producir a ese nivel, ya puedes decir, mi negocio vale la pena o no vale la pena. ¿Es muy riesgoso o no es riesgoso? ¿Sí? Simplemente de un análisis del punto de equilibrio. Sin necesidad de sacar un flujo de caja, sin necesidad de sacar las proyecciones de valor presente neto, ni tasa interna de retorno, sin sacar un análisis de sensibilidad. Simplemente con un análisis de estrés del proyecto de ventas, de lo proyectado que tú tengas en la parte de ventas, tú puedes decidir si puedes meterte en esa operación o no. Mi recomendación es que sea menor al 30%, porque ya cuando estamos trabajando con proyecciones superiores al 30%, eh, pesan otros tipos de situaciones o lo que llamamos nosotros los factores PESTAL, especialmente los factores sociales, los factores legales y los factores económicos. Puede ser de que el mercado al cual tú le estás llegando no sea lo suficientemente grande, el tamaño de mercado no sea lo suficientemente grande para ofrecer ese tipo de hamburguesa que tú estás entregando en estos momentos. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar de que no vas a lograr ese punto de equilibrio porque no tienes el tamaño de mercado adecuado o porque el producto no se ajusta a las necesidades de progreso que tienen los clientes hoy en día con respecto al consumo de hamburguesas, ¿sí? Entonces, esto es importante para un primer análisis, ¿sí? Este otro cuadrito que es disponible antes de impuestos también es supremamente importante. ¿Por qué razón? Porque es tu dinero y el dinero de tus socios. Ese disponible antes de impuestos, ojalá que sea superior al 50% o entre el 45 y el 50%. ¿Qué me dice a mí ese disponible antes de impuestos? Me va a decir a mí qué tan líquido es ese negocio para poder pagar impuestos y para poder generar las utilidades o pagar préstamos, ¿sí? Entonces, en este caso, el 50% de dónde sale. Tenemos un margen bruto que es 57 millones, que es los ingresos proyectados menos el costo de materiales proyectados. 72 millones menos 14 millones me da 57 millones 816 mil. El gasto fijo, que ya los tenemos aquí proyectados, que es de la hoja de costo y gastos fijos, aquí está 14 millones 601 mil, menos las comisiones que tú tienes que pagar por la venta de cada unidad de tu hamburguesa, que son 7 millones las comisiones proyectadas, ¿sí? Aquí están las comisiones proyectadas, 7 millones 227 mil 053 pesos. Eso me va a dar a mí una utilidad bruta de ¿cuánto? De 35 millones. ¿Por qué razón? Me estoy vendiendo 72 y estoy sacando 57, 14, bueno, estoy sacando del margen bruto. Del margen bruto es cuando yo saco del precio de venta, saco los materiales, me quedan 57. De los 57 millones saco 14 millones y saco 7, me quedan 35. Entonces, en este caso me va a dar un 50%. Es algo respetable, es algo que valdría la pena, aunque hay negocios mucho mejores que son más líquidos pero que también tienen un riesgo que implica un mayor capital de trabajo, mayor intensidad en capital de trabajo que te evita decir es un negocio rentable o no, siempre y cuando tú tengas muchos fajos de billetes en el bolsillo para poder decir lo puedo sostener. Bueno, y esta última cosita acá que dice punto de equilibrio en dinero, pues es lo mismo que está acá un punto de equilibrio en dinero que son 20 millones y en unidades 1443, pues que estamos sobrados. La proyección es vender 5000 y el mínimo son 1443. Si ahí me dijeran voy a venderme simplemente 500, ya estoy perdiendo dinero. ¿Sí? 1443 es lo mínimo que tendrías que vender para sostener la operación, para pagar gastos fijos, para pagar
materiales, pagar comisiones y tengan en cuenta que en ese caso no habría ningún tipo de excedente para poder pagar impuestos ni para poder repartir utilidades, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tendríamos como tal un desfase a nivel de flujos de caja. Si fuéramos a hacer un estudio de flujo de caja, diríamos ese negocio no es viable porque simplemente no está generando un retorno de la inversión. Simplemente lo que se está haciendo es mantener la operación como tal. Bueno, si ustedes están interesados en tener esta plantilla, pues hay una oferta que quiero hacerles. Van a encontrar en mi sitio web, les voy a dejar la dirección y hay una oferta por el acceso a esta plantilla que tiene igualmente. Les regalo esta plantilla, pero a su vez tiene la posibilidad de recibir 2 horas de atención de mi parte de manera personal vía internet para que ustedes puedan sacar su modelo de costos y su modelo de presupuestos para su proyecto, sea que estén trabajando en un restaurante o que estén trabajando en una empresa de manufactura. Recordemos que esta plantilla es una plantilla general, o sea, les va a servir para un caso general, no les va a servir para la especificidad de su proyecto. Si ustedes se dedican a sacar pan, los costos de fabricación de pan son distintos a sacar una pulpa de fruta. Las operaciones son distintas, los tipos de requerimientos de materiales son distintos, por lo tanto, esto les va a servir más a nivel general. Si ustedes quieren algo más, mucho más completo, los invito a que me hagan una consulta personal. Con mucho gusto los atenderé. E igualmente, una vez, si quieren tomar mi sesión de trabajo de 2 horas, les regalo esta plantilla. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por su atención y les pido que se suscriban en mi canal y si tienen algún comentario, pues con el mayor de los gustos. Lo hacemos lo mejor posible para las personas que quieren montar su proyecto, que quieren trabajar en sus empresas y que no saben cómo arrancar con los mismos. Recordemos que también un Excel no es como tal el proyecto, simplemente es un instrumento. Realmente lo que vale la pena de un proyecto es cuando se ejecuta y cuando se vive la ejecución del mismo. Te deseo lo mejor y espero que me hagas una consulta en mi sitio web. Que estés muy